Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Día 160, Antiguo Testamento. Libro Primera de Reyes, capítulo 9, verso 10. Otras actividades de Salomón. 20 años tardó el rey Salomón en construir los 2 edificios, es decir, el templo del Señor y el palacio real. Después de lo que le dijo a Hiram, rey de Tiro, 20 ciudades en Galilea, porque Hiram lo había abastecido con todo el cedro, el pino y el oro que quiso. Sin embargo, cuando Hiram salió de Tiro y fue a ver las ciudades que Salomón le había dado, no quedó satisfecho con ellas. Hermano mío, protestó Hiram, ¿qué clase de ciudades son estas que me has dado? De modo que llamó a esa región Kabul, nombre que conserva hasta hoy. Hiram, por su parte, le había enviado a Salomón 3.970 kilos de oro. En cuanto al trabajo forzado, el rey Salomón reunió trabajadores para construir el templo del Señor, su propio palacio, los terraplenes, el muro de Jerusalén y Hazor, Megiddo y Gezer. El faraón, rey de Egipto, había atacado y tomado Gezer a sangre y fuego, matando a sus habitantes cananeos. Luego, como regalo de bodas, le dio esta ciudad a su hija, la esposa de Salomón. Por eso Salomón reconstruyó las ciudades de Gezer, Bet-Jorón, la de abajo, Balad y Tadmor, en el desierto del país, así como todos sus lugares de almacenamiento, los cuarteles para sus carros de combate y para su caballería, y cuanto quiso construir en Jerusalén, en el Líbano y en todo el territorio bajo su dominio, a los descendientes de los pueblos no israelitas, es decir, a los amorreos, hititas, fereceos, jeveos y jebuseos, pueblos que quedaron en el país porque los israelitas no pudieron destruirlo. Salomón los sometió a trabajos forzados y así continúan hasta el día de hoy. Pero los israelitas, Salomón no los convirtió en esclavos, sino que les servían como soldados, ministros, comandantes, oficiales de carros de combate y jefes de caballería. Salomón tenía además 550 capataces que supervisaran a sus trabajadores en la obra. Los terraplenes se hicieron después de que la hija del faraón se trasladó a la ciudad de David, al palacio de Salomón le había construido. 3 veces al año Salomón presentaba holocausto y sacrificio de comunión sobre el altar que él había construido para el Señor, y al mismo tiempo quemaba incienso en su presencia. Así cumplía con las obligaciones del templo. El rey Salomón también construyó una flota naviera en Esión Geber, cerca de Lad de Edom, a orillas del Mar Rojo. Hiram envió a algunos de sus oficiales que eran marineros expertos para servir en la flota con los oficiales de Salomón, y ellos se hicieron a la mar y llegaron a Ofir, de donde volvieron con unos 14,000 kilos de oro que le entregaron al rey Salomón. Capítulo 10. La reina de Saba visita a Salomón. La reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, con la cual él honraba el nombre del Señor. Así que fue a verlo para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con un séquito muy grande. Sus camellos llevaban perfumes y grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Al presentarse ante Salomón, le preguntó todo lo que tenía pensado, y él respondió a todas sus preguntas. No hubo ningún asunto, por difícil que fuera, que el rey no pudiera resolver. La reina de Saba se quedó atónita al ver la sabiduría de Salomón
y el palacio que él había construido. Los manjares de su mesa, los asientos que ocupaban sus funcionarios, el servicio y la ropa de los camareros, las bebidas y los holocaustos que ofrecía en el templo del Señor. Entonces le dijo al rey: todo lo que escuche en mi país acerca de tus triunfos y de tu sabiduría es cierto. No podía creer nada de eso hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. Pero en realidad no me había contado ni siquiera la mitad. Tanto en sabiduría como en riqueza superas todo lo que había oído decir. Dichosos sus súbditos, dichosos estos servidores tuyos que constantemente están en tu presencia, bebiendo de tu sabiduría. Y alabado sea el Señor tu Dios, que se ha deleitado de ti y te ha puesto en el trono de Israel. En su terreno amor por Israel, el Señor te ha hecho rey, para que gobiernes con justicia y rectitud. Luego la reina le regaló a Salomón 3.960 kilos de oro, piedras preciosas y gran cantidad de perfume. Nunca más llegaron a Israel tantos perfumes como lo que la reina de Saba le obsequió al rey Salomón. La flota de Hiram trajo desde Ofir, además del oro, grandes cargamentos de madera, de sándalo y de piedras preciosas. Con la madera el rey construyó escalones para el templo del Señor y para el palacio real, y también hizo arpas y liras para los músicos. Desde entonces nunca más se ha importado ni ha vuelto a verse tanto sándalo como aquel día. El rey Salomón, por su parte, le dio a la reina de Saba todo lo que ella se le antojó pedirles, además de lo que él en su magnanimidad ya le había regalado. Después de eso, la reina regresó a su país con todos los que la atendían. El esplendor de Salomón. La cantidad de oro que Salomón recibía anualmente llegaba a los 22.000 kilos, sin contar los impuestos aportados por los mercaderes, el tráfico comercial y todos los reyes árabes y los gobernantes del país. El rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido, en cada uno de los cuales se emplearon unos 6,5 kilos de oro. Hizo además 300 escudos más pequeños también de oro batido, empleando en cada uno de ellos 1,5 kilos de oro. Estos escudos los puso el rey en el palacio llamado Bosque del Líbano. El rey hizo también un gran trono de marfil recubierto de oro puro. El trono tenía 6 peldaños, un respaldar redondo, brazos a cada lado del asiento, 2 leones de pie junto a los brazos y 12 leones de pie sobre 6 peldaños, uno en cada extremo. En ningún otro reino se había hecho algo semejante. Todas las copas del rey Salomón y todas las vajillas del palacio Bosque del Líbano eran de oro puro. Nada estaba hecho de plata, pues en tiempos de Salomón la plata era poco apreciada. Cada 3 años la flota comercial que el rey tenía en el mar, junto con la flota de Irán, regresaban de Tarsis trayendo oro, plata y marfil, monos y mandriles. Tanto en riquezas como en sabiduría, el rey Salomón sobrepasó a los demás reyes de la tierra. Todo el mundo procuraba visitarlo para oír la sabiduría de Dios le había dado, y año tras año le llevaban regalos, artículos de plata y oro, vestidos, armas y perfumes y caballos y mulas. Salomón multiplicó el número de los carros de combate y sus caballos llegó a tener 1,400 carros y 12,000 caballos, los cuales mantenían en las caballerizas y también en su palacio en Jerusalén. El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan común y corriente como las piedras y el cedro tan abundante como las higueras de las llanuras.
Los caballos de Salomón eran importados de Egipto y de Coá, que era donde los mercaderes de la corte los compraban. En Egipto compraban carros por 600 monedas de plata y caballos por 150, para luego venderlos a todos los reyes de hititas y sirios. Capítulo 11. Las mujeres de Salomón. Ahora bien, además de casarse con la hija de Faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas y amonitas, edomitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho: y los israelitas no se unan a ellas, ni a ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor, su Dios, como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Fue en esa época cuando, en una montaña al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otros para Moloc, al despreciable dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras, para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Entonces el Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había apreciado y que le había prohibido que siguiera a otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo: ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. No obstante, por consideración a tu padre David, lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Y a este, también por consideración a mi siervo David, a Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré solo tribu, la cual ya he escogido. Nuevo Testamento, Libro de Hechos, capítulo 5, verso 12. Los apóstoles sanan a personas. Por medio de los apóstoles ocurrían señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban, y seguían aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos de la plaza y los ponían en colchonetas y camilla para que pasara Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre algunos de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban a personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Persiguen a los apóstoles. El sumo sacerdote y sus partidarios, que pertenecían a la secta de los saduceos, se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron al templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus partidarios convocaron al consejo, es decir,
a la Asamblea General de los Ancianos de Israel y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar los guardias a la cárcel no los encontraron, así que volvieron con el siguiente informe: encontramos la cárcel cerrada con todas las medidas de seguridad y a los guardias firmes a la puerta. Pero cuando abrimos no encontramos a nadie adentro. Al oír el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. En esto se presentó alguien que les informó: miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó: terminadamente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder, Dios los exaltó como príncipe y salvador, para que se diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes lo obedecen. A los que oyeron esto, se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo: hombres de Israel, piensen 2 veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, que se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron, y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas, el Galileo, en los días del censo, y logró que la gente lo siguiera a él también. Lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es origen humano, fracasará. Pero si es Dios, no podrán destruirlo. Ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso los soltaron. Así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo de haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre, y día tras día en el templo y en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas que Jesús es el Mesías. Antiguo Testamento, libro de Proverbios, capítulo 14. El ingenuo cree que todo lo que le dice el prudente se fija por donde va. El sabio teme al Señor y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y se pasa de confiado. El iracundo comete locuras, pero el prudente sabe aguantar. Herencia de los inexpertos es la necedad, corona de los prudentes el conocimiento. Los malvados se postrarán ante los buenos, los impíos ante el tribunal de los justos. Al pobre hasta sus amigos lo aborrecen, pero son muchos los que aman al rico. Es un pecado despreciar al prójimo. Dichosos el que se compadece de los pobres. Pierden el camino los que maquinan el mal, pero hallan amor y verdad los que hacen el bien. Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. La corona del sabio
es su sabiduría, la de los necios, su necedad. Meditación del día de hoy. Qué precioso capítulo 160. Un día precioso donde quiero que recuerdes algo. Así como la reina Saba, que era una mujer que viajó de tan lejos para ir al palacio de Salomón, para ver lo que en sus pueblos se decía. No era ni la cuarta parte de lo que sus ojos vieron. Así vas a ser tú, y yo lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque muchas personas se preguntarán, ¿cómo levantaste? ¿Cómo emprendiste? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo tienes esta familia? ¿Cómo lograste salir de la tristeza más profunda? Y solamente dirás, quien te sostuvo es el Dios de Israel. Jesucristo de Nazaret, cuando llega a la vida de una persona, su vida es transformada por completo. Recuerda que tú eres hijo, que tú eres hija, heredera y coheredera del reino de Dios. La reina Saba necesitaba ver con sus propios ojos lo que estaba sucediendo con Salomón. ¿Qué pidió Salomón? Capítulos anteriores podemos ver que Salomón solamente pidió sabiduría. Con la sabiduría de Dios podrás construir una vida digna, una vida que realmente tú puedas decir, Señor, toda mi vida te la dedico a ti. Sabemos que con el tiempo Salomón hizo lo que no debió hacer. Hizo altar a dioses paganos. ¿Cuál es el dios pagano al que tú posiblemente a veces puedes caer y traicionar a Dios? ¿Qué tipo de tentaciones estás enfrentando? ¿Es tu esposo, es tu esposa o tus hijos más importantes que Dios? ¿Es tu trabajo más importante que Dios? Haz un estudio, porque Dios es un Dios celoso, un Dios que va a proveer, un Dios que te va a restaurar, pero siempre Él tiene que ser el primero en tu lista, el primero apenas despiertes. Que Dios te bendiga y tengas un hermoso día. Bendiciones.